¿Qué ondas? Si quieres saber de alguien que creía que podía cambiar Guatemala y que parecía ser la esperanza para nuestros padres y nuestros abuelos, pero que se le cruzó el serranazo y terminaron desviviéndolo, quédese. Hoy le voy a contar de Jorge Carpio Nicol. Jorge Carpio Nicol nació en Quiché en 1932 y desde joven presentó interés en el periodismo y la política. Se graduó de la Universidad de San Carlos en Ciencias Políticas y escribió una tesis analizando los partidos políticos de Guatemala, aun cuando en ese tiempo era peligroso. Y su pasión y espíritu por informar a la población se forjaron al crecer durante gobiernos como el de Ríos Montt, y en 1960 estableció un periódico deportivo que 3 años más adelante daría paso a Diario El Gráfico, y debido a que era muy profesional y a la veracidad de la información que compartía, fue presidente de varias organizaciones como la Federación Centroamericana de Medios de Comunicación y la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Y la situación en el país era precaria, principalmente en los hospitales y en las escuelas, por lo cual la población no estaba contenta y ya comenzaban a formarse algunos grupos en contra del gobierno. Y en 1983 Carpio Nicol fundó el partido Unión del Centro Nacional, mejor conocido hoy en día como la UCN, y en tan solo un año se habían convertido en uno de los principales partidos para redactar nuestra actual constitución política. Tenía las ganas de mejorar Guatemala, por lo que tenía el apoyo de la gente, y en 1991 en las elecciones, en la primera vuelta quedó en primer lugar, pero en la segunda le ganó Serrano Elías. Serrano Elías entró al puesto en bancarrota y en menos de 2 años ya era multimillonario, y el país estaba en condiciones precarias, principalmente en salud y educación, además de varios intentos de militarizar la educación, por lo cual habían varias protestas en el país, principalmente de estudiantes. También las familias que habían recibido refugio en México por el conflicto armado estaban regresando y no tenían miedo de pelear por sus derechos y los de la población. Pero la situación se complicó cuando un estudiante fue desvivido durante las protestas por el guardaespaldas de un diputado. También un maestro fue balaceado y 3 estudiantes más fueron desaparecidos. Y la población se encontraba en las calles manifestando junto a los estudiantes por las desvivisiones que estaban ocurriendo y por el incremento en el precio de la energía eléctrica y del combustible. Y lo que el gobierno hizo para detenerlos fue sacar a los militares con tanques y helicópteros. Y el 25 de mayo de 1993, todas las radios del país amanecieron tocando marimba y marchas fúnebres, lo que la gente ya sabía que significaba una cosa: había golpe de Estado, pero no sabían que era un autogolpe de Estado, donde Serrano Elías había disuelto el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, y todo el poder quedaba en sus manos. Pero el autogolpe de Estado solo duró 13 días, porque la población se organizó para seguir manifestando y la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el decreto de Serrano Elías. Ese tuvo que salir huyendo del país hacia Panamá, pero con las cuentas llenas. Y Jorge Carpio Nicol se había convertido en uno de los pocos medios de comunicación que contaba las noticias como realmente eran. Tenía el apoyo de la gente y su partido político tenía una gran voz que estaba en crecimiento. Pero los militares y funcionarios públicos quisieron aprovechar el serranazo para meter una ley de amnistía que les perdonara los crímenes realizados años antes, además de crímenes políticos, pero el partido de Carpio Nicol lo impidió en el Congreso. Pero tristemente días después, el 3 de julio de 1993, Carpio Nicol venía con su esposa y parte de su equipo de reuniones en el altiplano con comunidades de la zona, pero a eso de las 9 de la noche, cuando venían de regreso adelantito de los encuentros, fueron emboscados y 4 de ellos fallecieron, aunque el objetivo principal era Carpio Nicol, quien después de varios impactos de bala falleció en los brazos de su esposa. Y así que ya sabe, la historia siempre se repite, solo cambian los personajes. Pues